Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, estamos desde la Biblioteca del Tao haciendo una nueva entrevista, en este caso a una escritora. Ella nos viene a presentar el libro Relatos Intersexuales, que es un compilado de poesía, relatos, dibujos, fotografías sobre la intersexualidad que nace desde las experiencias de personas intersexuales y aliades, no desde la academia. Tenemos acá a nosotros a Patricia Ahumada, más conocida en el activismo como Pati Nube, quien es parte de la organización no gubernamental Intersexuales Chile. Cuéntanos un poco de ti y de esta organización no gubernamental. Hola. Primero, ¿quién eres tú y Bueno, esto de Pati Nube? yo me Cuéntanos. llamo Patricia Ahumada Escobar. Tengo 35 años. Soy realizadora cinematográfica. Me dedico a eso, al mundo audiovisual, afuera de lo que es el activismo. Bueno, he trabajado en todas las áreas del audiovisual, en cine, en televisión, en teatro, en todo eso. Y en el 2018 entré a Intersexuales Chile por ser voluntario dentro de la agrupación. Y bueno, terminé siendo ahora en el 2020 presidenta de Intersexuales Chile. Y antes de que estuviera yo trabajando directamente en la agrupación, había muy poca visibilidad, nadie sabía lo que era la intersexualidad. Me di cuenta que uno iba a la marcha, por ejemplo, LGTB en Santiago, en cualquier lugar, y nadie sabía qué era esa bandera, nadie sabía lo que era nada. Entonces, era muy extraño como no estaba presente, que todo era LGTB. Entonces empezamos a trabajar, a crear redes sociales y todo. Y después me di cuenta que no había nada de literatura intersex en el país. Oye, espérate, un poquito antes. Esto de LGTB, pero hay una I entre medio. LGTBI. ¿Y Después viene la I. Claro. Como que después de la LGTB viene la I. I. Entonces generalmente todos conocemos LGTB nomás. Ah, ya. Como que entonces, no- LGTBI QNB, como ahí quieras poner y en más la después. exacto. Ya. Entonces, y ahí se van mezclando. Entonces yo me di cuenta que no había nada de literatura en el país con respecto a la intersexualidad. Iba a una biblioteca uno y quería preguntar algo sobre este tema y no había nada. Había un libro que se creó en los años 20 en Chile, pero no tiene nada que ver. Ya. Entonces como que está solo la palabra. ¿Y Entonces a qué se dije- refería, por ejemplo, ese libro? es un libro que lo pueden encontrar en el archivo, creo que la Memoria Chilena creo que está, que habla como de la intersexualidad como una forma de justificar la homosexualidad. Ah, ya. Pero ni siquiera está explicado qué es la intersexualidad. Sexualidad. Es un libro súper interesante, tal vez lo podría mandar, lo podrías buscar, es súper bueno, de los años 20. Ya. Entonces estaba solo ese tema. Y empecé a ver, a preguntar, y se nos ocurrió con gente de la agrupación crear este libro. Entonces yo me dediqué todo el año 2020, 2021, en, ¿cómo se llama? Relatos, en recopilar relatos, en escribir relatos, en fotos de vivencias que hicimos dentro del activismo. Hay una foto, por ejemplo, de la campaña en Valparaíso, cuando estaba postulando recién el alcalde, creo que estaba, no me acuerdo muy bien, y como distintas situaciones, dibujos de activistas y de aliados de la agrupación. Historias de una agrupación, de una madre que se llama Thais, que es una madre brasileña que tiene un hijo intersex, tuvo un hijo intersex, ya que falleció al año por las negligencias de la medicina en Brasil, que no desconocían el tema. Entonces, un libro súper interesante porque habla harto de la vivencia de distintos puntos de vista. Desde personas que de algún modo o son o conocen a alguien, en Sí. este caso una familiar. Exacto, o ha estado en su vida presente la intersexualidad. Ya, Entonces, eso es bueno porque no es como solamente casos de yo intersex. ya. Entonces, por ejemplo, este libro ha servido mucho para profesionales, por ejemplo, de la psicología. Entonces, como también hay muchas referencias, puede ser como un símil de lo que le está pasando al consultante con el que estoy aquí trabajando. Entonces, ha sido súper bueno como ese sentido, como que ha sido, al final, un material de harta ayuda para distintos lugares. Y además, digamos, también hay dibujos, Exacto. poesía, fotografías. Veo también acá que hay un muro que se pintó con algún tipo Sí, de... ese muro lo hizo una agrupación que se llama Mapa LGTB, Ya. que lo hicieron en Santiago, cerca de Plaza Italia, Plaza Dignidad, y duró 3-4 días. Ah, ya. No duró nada. No. Justo tuvimos la suerte de que se fotografió en el momento que estuvo, entonces en algún momento fue presente, pero no duró nada. Entonces, como también, bueno, como hablaba de Mapa LGTB, tenemos muchas alianzas también con distintas agrupaciones, con la red de diversidad, y eso como también llegamos acá al Tavo. Entonces, siempre ese libro fue como con mucha colaboración con distintas agrupaciones y se creó.
Oye, y como ya yendo como al fondo del asunto, por ejemplo, tengo una pregunta que dice, ¿qué es la intersexualidad y en qué se diferencia de la identidad de género y la orientación sexual? Ya. Eso como para aclarar el... Bueno, yo siempre cuando explico lo que es la intersexualidad, lo explico de una forma bien binaria, no, sin invisibilizar a las personas no binarias, pero es la única forma, pienso yo, que es más fácil de entender, porque generalmente cuando las personas lo explican, a nosotros nos pasó que explicábamos en distintos lugares y la gente igual no entendía. Yo siento que es la letra más compleja dentro de la LGTB+, porque es la única letra que es más biológica y las personas intersex nacen así. Ya. Entonces, voy a hablar de una forma bien binaria, como les decía. En el mundo existen hombres y mujeres, ¿no es cierto? Entonces, los hombres tienen ciertas características que lo definen como hombres. Por ejemplo, cuando tú tienes un bebé y nace y dices, es hombre, ¿por qué? Porque tiene pene, tiene testículo. Claro. Cuando crece aparece la manzana de Adán, aparecen más bellos, la espalda es más ancha, como cierta característica que dice como, sí, es hombre. Los hombres se cortan el pelo, se dejan la barba, usan todo bien binario, usan un pantalón, camisa, cosas típicas de color hombre. Celeste. Exacto, ¿ya? Y las mujeres nacen, tienen pechos, tienen vulvas, se depilan, usan vestido, usan el pelo, cosas que uno dice es mujer, ¿no es cierto? Esas cosas son muy binarias que uno las conoce y las conocemos desde toda la vida. Entonces, cuando hay una variación de estas cosas que son típicas de hombre y mujer, es lo que conocemos como intersexualidad. Entonces, por ejemplo, para explicar, porque a veces uno digo esto y nadie entiende nada. Entonces, para explicar qué significa eso. Estamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, una niña que tiene 15 años y nunca le llegó la menstruación. Es una variación del cuerpo, porque no le llegó la menstruación. ¿Ya? O, por ejemplo, un niño que nace sin testículos. Es una variación del cuerpo, ¿ya? Pero no es un problema de salud. No son características que uno puede decir como, sí, no es ni tan hombre ni tan mujer, pero sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, solo que tiene variación en su cuerpo. Por ejemplo, un color distinto de ojos, un color distinto de piel, una distinta estatura. Son variaciones del cuerpo, que son características de las personas, pero te definen como hombre o como mujer. Entonces la gente piensa que las personas intersexuales nacen siendo no binarias, nacen siendo andrógenas, pero no tiene nada que ver. Ahí son más de 49 variaciones, pero se ha dicho últimamente que son más de 200, entonces puede que cualquier persona incluso que esté en esta sala sea intersexual y nunca se enteró. Ya, porque a veces se detecta al nacimiento, incluso nosotros, bueno, hicimos el año pasado una charla en la gestación, en la periodo de pubertad, cuando los niños no se desarrollan como de la forma que uno espera, o en la adultez, después, por ejemplo, cuando quieres ser papá o mamá y te das cuenta que te cuesta ser papá o mamá y te das cuenta que tienes variación intersexual, o finalmente puedes tener 60, 70 años o finalmente morir y nunca supiste que eras intersexual. O sea, es una cosa que puede como estar en cualquier momento, en cualquier parte. Entonces, ¿por qué sería importante plasmar, digamos, este registro? ¿Cuál sería la...? O sea, yo entiendo que es importante, pero estamos... que se, digamos, muestre esto, como que se haga... Es importante porque lo más importante que siempre es que hay que visibilizar. Visibilizar, justamente. Obviamente que sepamos que existen estas personas, para que así también enfrentamos que si conocemos a alguien en el trabajo, por ejemplo, que es intersex, nos equivocamos como a ver por qué eres intersex, como meternos más de lo que debería ser, como entender que puede ser una variación. En las escuelas, por ejemplo, si estamos, trabajamos en la educación parvularia y llega una persona con su bebé que es intersex, saber que si es un niño que tal vez, nació tiene un pene muy pequeño, una variación que tiene un pene muy pequeño, tal vez no va a poder orinar en el baño de niños de pie, entonces entender que tal vez este niño va a querer orinar sentado como en su casa, entonces tener esta educación como parvularia para saber cómo atender a estas personas. Entonces como que es súper bueno que la población en general sepamos que existen las personas intersexuales para que no los como que no los discriminemos y nos dejemos como solo en un rincón. Oye, entonces desde el punto de vista de ustedes, digamos, de esta organización, han habido avances, porque ahora, digamos, la gente a través de este libro y de lo que ustedes hacen, digamos, se ha ido conociendo ¿cómo le podría llamar? Sí, ha sido un trabajo muy, muy duro. Hemos trabajado mucho. Yo me ha pasado en lo personal que he dejado mucho como a veces mi trabajo para dedicarme como 100% a esto. Y nos hemos dado cuenta que sí, que es mucho lo que hay que hacer. Y en Chile, antes del año pasado, existían 2 circulares que estaban vigentes que permitían las operaciones. La operación estamos hablando de cuando los niños nacen. Por ejemplo, tú tienes un niño, tienes un bebé y te dicen que nace con un clítoris muy, muy grande dentro de la norma, porque supone que un clítoris o un pene tiene que medir cierta medida, si no es anormal.
Ya. Entonces, supongamos tú tienes un bebé con tu pareja y te dicen, mira, tu bebé nació, la niña nació con un clítoris muy grande dentro de la norma, entonces lo mejor que podríamos hacer ahora es hacer una operación, que sería cortar este clítoris del tamaño normal, ¿ya? Entonces, lo mejor es hacerlo dentro de esta edad que es pequeña, que generalmente se recomienda como dentro de los primeros 6-7 meses. Entonces hacemos esta operación y como la bebé no se va a acordar, cuando grande va a tener una vida sana y nadie va a saber qué pasó. ¿Por qué? Porque se asume que todas las personas en el mundo somos heterosexuales. Entonces obviamente que ella va a querer tener relaciones sexuales con un hombre, entonces así su pololo, futuro esposo, la va a aceptar. Entonces uno obviamente como papá, como mamá, dice, sí, quiero operar porque es lo mejor para mi bebé. Pero eso es porque está en el ambiente, que es lo mejor. No necesariamente que... Porque en el futuro, por ejemplo, esa persona podría... Puede que tal vez nunca quiera tener estas relaciones sexuales. Claro. Entonces, y además te evitas todo este dolor porque una operación es dolorosa, más cuando un bebé que está recién aprendiendo a orinar, que entonces va a haber infección urinaria, va a haber mucho dolor, va a haber sangrado, hay muchas consecuencias. Por ejemplo, también hay otra variación de los niños que nacen sin poder orinar en la punta del pene, entonces orinan más abajo del pene, por ejemplo en la mitad o más abajo. Eso hace que el niño tenga que orinar sentado. Entonces, para la sociedad donde vivimos, los hombres no pueden orinar sentados porque son poco hombres. Claro. Entonces, obviamente. Entonces, por eso como son que estereotipos, digamos, exacto. que tenemos que ir, entonces, o que hemos ido, digamos. Entonces, por eso como que un niño no puede orinar sentado, entonces hagamos la operación, que son más de 10 operaciones. Obviamente que a un hombre, bueno, hombres tienen pene supuestamente, generalmente, al hombre si le haces te pones un tubo dentro del pene para que pueda orinar por la punta, es doloroso. Sí. Y no es una operación, porque el pene, dentro de la vida de los seres humanos, el pene va cambiando. Claro. No es el mismo pene de 5 años a 13, a los 40, a los 30. Entonces, tiene que ir constantemente operación. Entonces, imagínense un hombre que tenga 10 años, 11 años, que está desarrollándose, que su pene está cambiando y que tenga que ser operado nuevamente. Ganas de ir al baño no vas a querer, te vas a dar mucha... Obviamente que después cuando tengas el futuro pareja, no vas a querer que te toquen tu pene, porque ya estás con el trauma de tanto dolor. Y bueno, ahí también nos acompaña nuestra Mixi de atrás, que también Mixi es cargado de la parte de área de psicología en la agrupación, y Mixi también es quien ve todos estos casos traumáticos que llegan a la agrupación, porque es muy terrible todo esto que pasa. Desde lo que tú me estás conversando, ¿cómo ha sido la recepción, por ejemplo, primero en la comunidad en general? Y también dentro de, por ejemplo, nosotros como municipalidad, lo gubernamental. Digamos, Mira, primero lo gubernamental. ¿Cómo? Muy buena recepción porque al final, es lo que yo siempre digo, estamos haciendo una pega que no deberíamos, que debe haber gente que trabajara especializándose en eso. Entonces al final como que se agradece como que andemos informando, visibilizando, entonces como hacer un poco como esa pega. O sea, la pega que tendría que hacer el Estado, digamos. Exacto. Como que, y también el Estado también nos llama y nos pide ayuda. La circular que se creó el año pasado, la circular número 15, fue hecha en conjunto con el MinSal. Entonces tal vez como que el MinSal podría haberlo hecho ellos, pero igual les piden a la sociedad civil como pase la experiencia, la información. O sea, hay una buena recepción desde lo gubernamental. Este gobierno. Ya. Y a nivel, por ejemplo, pero a nivel, por ejemplo, de municipalidades, que ahí hay una diversidad. Todas las municipalidades no son del mismo... Gracias a la red diversa hemos podido contactar diversas municipalidades en el país. Tenemos alianza con hartas municipalidades y nos recibió súper bien. Por ejemplo, una con la que más hemos tenido alianza es con la Municipalidad de Los Espejos en Santiago, que hemos trabajado mucho y hemos hecho charla para los CEFAM. Hemos llenado lugares súper grandes con puras personas de los CEFAM, gente que son lugares que tal vez son más vulnerables y que obviamente tal vez, o sea, no se puede que no desconozcan el tema y han dicho como muchas gracias y ha pasado mucho que llegan personas de los CEFAM y dicen como, ¿sabes qué? Ahora que estás tú, me doy cuenta que sí he atendido casos así y no sabía, no fui empática, no supe cómo tratarlos. Entonces se harto. Había una buena recepción. Sí, en distintas comunas cuando fuimos a Arica, también súper bien. Estuvimos en Punta Arenas, también nos fue la gente muy bien. Han recorrido Chile. Hemos recorrido Chile. Hay lugares que a veces nos pasa, que no han increpado, que piensan que estamos como haciendo casi adoctrinamiento, que estamos enseñando cosas que no son. Nos pasó en un lugar en el sur que nos dijeron que porque estábamos enseñando cosas que no eran ciertas. Entonces nos ha pasado eso. Y también lo que tú me habías mencionado antes con respecto a que la gente cree que es una orientación sexual o una identidad de género, y hay que entender que no es ni orientación sexual, es una identidad de género, ni es una expresión de género. No es ninguna de esas tres cosas. Entonces también la gente se confunde. Bueno, esa es la idea entonces, es capacitar a la gente, educarla. Y para eso, digamos, ustedes nos van a regalar a la comuna, digamos, varios libros de estos, creo, 10
Y estos van a estar, digamos, un poco invita a la gente a que los vengan a pedir a las bibliotecas. Como te dije, nosotros tenemos 2 bibliotecas públicas, una en Las Cruces, otra en el Tao, pero además tenemos una biblioteca itinerante que va por las juntas de vecinos de diferentes sectores de la comuna, donde la gente tendría que tomar una micro para llegar a las bibliotecas. Por lo tanto, el libro va a estar en esto, al menos en estos 3 lugares disponible, digamos, para que la gente conozca esta. Entonces un poco invítanos. Sí, es súper importante que... Yo agradezco mucho la recepción. Estoy como emocionando. No, estoy muy contenta de que nos hayan recibido súper bien y que bueno que el Tao, Las Cruces, tenga acceso a este libro, que ojalá es que lo aprovechen, lo disfruten. Es un libro súper cortito, así que es muy fácil de leer. Tiene muchos dibujos, está hecho para cualquier persona y es importante que lo vean y que lo lean, porque así pueden entender un poco lo que es la intersexualidad, no desde la academia, como lo mencionaste al comienzo, que es lo que sale en el libro, sino que desde la experiencia. Yo creo que todo a veces es mucho mejor aprenderlo desde la experiencia, conversar, que tú un día converses conmigo y me digas como, explícame un poco, a veces es mucho más simple que lo que hace la academia, que te explica con cosas como los cromosomas funcionan así, la medicina, y yo no estudié medicina, como le contaba al comienzo, estudié cine, entonces para mí entender de repente es súper complicado. De repente nos han llegado informes de salud como exámenes de sangre, todo, y yo, pero ¿qué es esto? Entonces a veces esas cosas también no son tan importantes para la población, pero mejor leer un libro que, por ejemplo, está, no sé, la historia, como les contaba, de la mamá de un infante, de activistas súper importantes en Latinoamérica que han escrito en este libro, que quisieron aportar. Entonces súper bueno que la comuna, que la población, todos tengan acceso a este libro para que puedan entender un poco una vivencia que es tan desconocida, pero que no es tan desconocida, que es desconocida, pero está muy presente. Porque se supone que es más del 2% de la población. Entonces, en general, hay mucha gente intersexual, solo que no lo sabemos o que no lo conocemos, porque, por ejemplo, en el sistema de salud no se conoce la intersexualidad, sino que se conocía como un trastorno de desarrollo sexual. Entonces las personas pensaban que esto era una enfermedad de variaciones del cuerpo, pero trastornos del cuerpo, síndromes del cuerpo. Estaba dentro de la categoría de los síndromes de las personas de forma sexual. Entonces puede que en verdad conozcamos muchas personas que tengan este trastorno, pero ahora con la circular número 15 ya no es un trastorno, sino que una variación. Y ahora vamos a entender de una forma que tal vez no es una enfermedad, porque como ustedes sabrán, hace muchos años, en los 90, la homosexualidad era una enfermedad. ¿No es cierto? Hace poco, bueno, dejó de ser enfermedad, después las personas trans también eran enfermas. Nunca fue una enfermedad, digamos. Y las personas trans también estaban consideradas como personas enfermas. Y dejaron ahora de estar consideradas, igual en algún lado sale patología transexual. Pero la intersexualidad sigue siendo son minorías. La intersexualidad sigue siendo la única letra que todavía es considerada una enfermedad. Eso tiene que acabarse en algún momento. Oye, bueno, feliz de tener este libro, feliz de todo lo que nos has contado, todo lo que nos has relatado. Veo en ti, digamos, felicidad, digamos, ganas de seguir haciendo esta tarea, que con todo lo que tú nos has contado es súper importante. Y bueno, aquí tenemos el libro, Relatos Intersexuales, de Patricia Ahumada, ¿cierto? Y tu nombre es Pati Nube. Sí, igual si ustedes que pues quieren seguir aprendiendo sobre intersexualidad y si este libro se les hace muy poco, tenemos otro libro. Que no lo trajimos porque ese libro está en alianza con una editorial. Entonces nosotros no lo tenemos, sino que lo venden. Pero lo pueden comprar por internet y puede llegar acá. Ya que próximamente si volvemos... ¿Cómo se llama el libro entonces? Se llama Ser Intersexual. ¿Ser? Intersexual, que es un libro que es para infancias. Entonces si ustedes, por ejemplo, trabajan con niñas y quieren explicarle, ese libro también está bueno para entregarlo. ¿Ya? Pero ese libro lamentablemente eso no lo tenemos porque lo escribí yo, pero es el libro de una editorial. Entonces, o sea, tiene otro tipo de financiamiento. Exacto, no es el libro, porque nosotros nuestro libro lo hacemos, este libro, no te lo expliqué, este libro lo entregamos, es gratuito. Gratuito, por supuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos que las personas tengan acceso a la lectura, que es algo súper importante, y también, a veces uno no puede pagar un libro, en Chile los libros son carísimos, entonces gracias a este libro tú lo puedes venir a buscar acá a la biblioteca, es gratuito, entonces así todos tenemos acceso a leer este tema que es tan importante. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y aquí vamos a tener, le vuelvo a decir a todo el mundo que tenemos relatos intersexuales de Patricia Ahumada, conocida como Pati Nube, para que lo vengan a buscar. Y ojalá podamos tener luego el otro que se llama... Ser Intersexual. Ahí tienen que buscarlo en la página web de la editorial que se llama Desastres Naturales. Y ahí pueden encontrar el libro, lo pueden... Gente de todo el país lo ha comprado, así que no hay ningún problema como de la distancia. Llega a todos lados. Llega a todos lados. Si no, podemos volver en algún momento y podemos traer de esas copias.
Oye, muchas gracias. ¿Ah? Gracias a ti. Gracias a todos.